Buenos días. ¿Cómo estamos? ¿Bien? ¿La semana bien? Pues nada, también saludamos a los que nos están viendo por internet. Damos la bienvenida especialmente a David, que está por ahí también. Y nada, vamos a empezar nuestro culto de domingo. Y lo vamos a empezar siempre con una oración, para ponerlo todo en las manos del Señor. Amén. Entonces, por favor, os invito a que os pongáis de pie, el que pueda. Amén. Virgilio, cariño. Aleluya. Amén, sí, Jesús. Amén, sí, Jesús. Así, Jesús. Así. Amén, sí, Jesús. Amén, amén, aleluya, amén. Ayer estuve de boda. Se casó una sobrina mía y estuvimos, pues lo celebraron en la iglesia de Torrente. Y la verdad que fue un momento muy bonito, muy emotivo, también de llorar. Y la ceremonia estuvo preciosa. La iglesia estaba decorada súper bonita y gracias a Dios de que los dos conocen al Señor. Los dos son hijos y creyentes, ¿sabes? Y la verdad que fue un momento de familia muy bueno, aunque no nos podíamos reunir toda, porque eso ya estaba planeado, tuvieron que anular el convite por el COVID, ¿vale? Y pudimos reunir muy poca gente. Nada, una familia, 15, 16 personas, habíamos más, no habíamos. Y fue dentro de la pena, ¿no? Pero también alegría. Y bueno, bienvenidos. A ti te quería ver. Muy bien. Es que sabes que siempre lo veo venir con la comida, pero dije, venga, tienes que venir. Venga, sí, voy a ir. Pero un día venía, no, y venía. Otro día no venía, pero llegó el momento. Bienvenido, cariño. ¿Vale? Bienvenidos. Y nada, pues vamos a empezar con nuestra alabanza y vamos a entregarle todo lo mejor al Señor porque Él se lo merece. Y vamos a decir, aquí estamos. No, como dice, no tengo nada que ofrecerte, pero aquí estoy yo, está mi corazón, mis manos. Todo yo es para ti, quiero agradarte. Amén. Vamos a decirle al Señor eso. Aquí estamos, tengo poco, pero lo que tengo te lo ofrezco. Amén. Aleluya. Santo eres tú, Jesús. Sí, Jesús. Gloria a tu nombre. Vamos a celebrar el Día del Señor. Los domingos celebramos el Día del Señor para estar juntos todos. Pero vamos a decir, espera, aquí dice que celebraré todos los días, no los domingos. Juntos los domingos, pero hay que celebrar el Día del Señor todos los días. Amén. Vamos a decírselo al Señor. Aleluya. Gloria a tu nombre, Jesús. Incomparable, inigualable es tu amor y me rodea, me abrazaste, me sonreíste, Señor.
conmigo y no me puedo escapar, aunque lo intenté. Tu amor es eterno, tu amor es perfecto. Celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor, celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor. Aleluya. Santo eres tú, Jesús. Celebramos tu amor. Celebraré tu amor y tu misericordia, oh Dios. Oh, celebraré tu amor y tu misericordia, oh Dios. Oh, otra vez. Celebraré tu amor y tu misericordia, oh Dios. Oh, celebraré tu amor todos los días. A ver, el pueblo. Celebraré tu gran misericordia. Amén. Celebraré tu gracia inmerecida. Celebraré tu amor. Oh, Celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor. Un aplauso para el Señor fuerte. Amén. Aleluya. Aleluya. Aleluya, Jesús. A veces buscamos caminos, buscamos respuestas a sitios, a lugares, en personas, ¿verdad? Y la verdad es que parece que todo siempre hay un hueco. Cuando buscamos algo para nos rellenar, algo para suplir nuestras necesidades, y cuando está en algo terreno, cuando está en hombres, en cosas materiales que muchas veces pensamos que nos puede suplir, ¿verdad? Y la verdad es que siempre habrá un hueco, ¿vale? Y Jesús es exactamente del tamaño de este hueco, ¿vale? Así que esta canción habla mucho de eso, que mucho tiempo estuve procurando algo o en cosas, en alguien, pero yo encontré en Jesús. Cuando yo tuve la coraje de decir, yo necesito de Él, ¿vale? Así que les invito a rellenar ese hueco que está en tu vida, en tu corazón, a entregar todo a Él. Estamos en un momento difícil aún, ¿verdad? No es cómodo estar de mascarilla, no poder dar besos, no abrazar, pero bueno, Él tiene control de todo. Amén. Amén. Vamos a adorar esta mañana. por mucho tiempo busqué una razón de vivir. En medio de mil preguntas, tu amor me respondió. Ahora veo la luz y ya no tengo temor. Tu reino vino a mi vida y ahora vivo para ti. Cantaré
hoy su corazón. Mi pasión, Señor, te rindo mi y corazón. mis pasos Delante de ti. llegarán por tu voz. Así es, Jesús. Mi Jesús, Aleluya. Sí, Jesús. y mi Rey. Aleluya. Guía nuestros pasos, Señor. Tu gran Guía nuestros pasos, amor Señor. cantaré. Guíanos tú, Señor. Por mucho tiempo Así es, Jesús. Aleluya. Santo eres tú, Jesús. una razón de Gloria a tu vivir. nombre, En medio de mil preguntas, tu amor me respondió. Ahora veo la luz y ya no tengo temor. Tu reino vino a mi vida y ahora vivo para ti. Cantaré de tu amor, Rendiré mi corazón ante ti. Tú serás que Él es tu pasión. mi pasión. Dile que es tu pasión. Y mis pasos se guiarán por tu voz. Mi Jesús y mi Rey, de tu gran amor cantaré. Cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión, Dile al Señor que eres tu y pasión. mis pasos se guiarán por tu voz. Mi Jesús y mi Rey, de tu gran amor cantaré. Mi Jesús y mi Rey, de tu gran amor cantaré. Dile al Señor que Él es tu gran pasión, que no hay otro como Él. Dile al Señor que cada paso que tú des sean guiadas por Él, que Él es tu Rey, pero lo que más me agrada, que Él sea nuestra pasión, que estemos apasionados por Él, que no podamos vivir sin Él. El aire, si nos falta, vivimos, nos morimos. Pues así, así. Dile, Señor, si me faltas, me muero. No puedo vivir sin ti. Aleluya, tú eres mi pasión. Tú eres mi Rey. Tú eres mi refugio. Tú eres mi fuerza. Tú eres el todo en mi vida. Y aquí estoy delante de ti, diciéndote que sin ti no soy nada. Amén. Aleluya. Dile que Él es tu pasión. Amén. Cantaré De tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz. Mi Jesús y mi Rey, de tu gran amor cantaré. Mi Jesús y mi Rey, de tu gran amor cantaré. Aleluya. Así es, Jesús. Aleluya. Gracias, Jesús. Os invito a que
que cerré vuestros ojos y decirle: Señor, no puedo esconder nada de ti. Tú todo lo sabes de mí cuando tú me miras. A los ojos de los hombres puedo esconderme, pero a tus ojos soy transparente. Todo lo sabes de mí. Vamos a decirle: Señor, escuadriña hasta lo más profundo de mi corazón. Quiero cambiar. Y si hay algo que te impide que tú trabajes de la forma que tú quieres en mi vida, sácalo. Te pido perdón. Tú me conoces. Tú me conoces. Solo revelo que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad, lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad, lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Sé que es tu fidelidad, lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Así es Jesús, así es Jesús. Qué paz, ¿no? Cuando nos ponemos a cuentas con el Señor y su fidelidad, su mirada nos llena de paz. Cuando nos rendimos al Señor y derramamos nuestro corazón delante de Él. Qué bonito, ¿no? Qué bonito. Yo a veces pienso, digo: Señor, no puedo esconder nada,
porque tú todo lo sabes de mí, tú me has creado y tú conoces hasta lo más profundo de mi corazón y no puedo esconder nada, solamente rendirme. Y a veces lloro y no hablo. A veces no tengo palabras. A veces me postro delante del Señor y solo sé llorar. Porque Él conoce. Y cuando termino, estoy en paz. Tengo una paz que el mundo no da. Tengo una paz que nadie da, solamente Jesús. Pero cuando nos ponemos delante de Dios y nos derramamos delante de Él trabaja en nuestras vidas. Solo su fidelidad, solo es única. Su paz es única. Su amor es único. Así que vamos a decirle, sé que tu fidelidad aleluya. Sé que es tu fidelidad Lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Ahora con este mismo espíritu vamos a pasar al frente a depositar nuestros diezmos, nuestras ofrendas. Pero como siempre digo, el Señor quiere un dador con un corazón alegre. Que cuando demos sea con alegría. Y cuando depositemos lo que depositemos aquí, vamos a darle gracias por todo lo que Él nos da, ¿vale? Porque todo lo que nosotros tenemos es de Él, nada es nuestro. Y vamos a darle una pequeña parte de lo que Él nos da. Así que cuando lleguemos aquí, vamos a decir por algo que esta semana el Señor nos haya dado. Gracias por... Amén. Y vamos a pasar adelante. Pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede enseñar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies.
pies, te entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Permaneceré, Jesús. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Dile que no hay lugar más alto que estar a sus pies. No hay lugar más Díselo al Señor. Más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Así es, Jesús. Aleluya. Te damos gracias, Señor, por las ofrendas, Señor. Padre, multiplícalas, Padre, Señor. Padre, te pido, Padre, por aquel que no tiene trabajo, Señor, que tú, Señor, abras puertas, Señor. Padre, Señor, para dar un trabajo, Señor, un trabajo digno, un trabajo, Señor, merecedor, mi bendito Padre, Señor. Padre, Señor, tú conoces, Padre, quien lo necesita, Señor. Lo pongo delante de ti, Señor. Padre, Señor, mi bendito Dios, te damos gracias, Padre, Señor, por todo cuanto nos das, Señor, por todo lo que nos has dado, Señor, y por todo cuanto nos vas a dar, mi bendito Padre, Señor. Padre, Señor, enséñanos, Padre, Señor, a distribuirlos, Padre, Señor, conforme tú quieres, Padre, Señor. Que seamos buenos mayordomos, mi bendito Dios, con todo aquello que tú nos das, mi bendito Padre. Gracias, mi bendito Dios, por todo. En el nombre de Jesucristo. Amén. Aleluya. Amén. 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 ¿Podéis tomar asiento? Bueno, qué alegría estar otra vez por aquí, ¿verdad? Ya teníamos ganas, ¿eh? Gracias, chicos. Hoy es un día alegre porque estamos aquí en la casa del Señor, ¿verdad? Alabándole como todos queremos. Pero a la vez es un día triste en el sentido
de que hoy en todas las iglesias evangélicas de España se está recordando a las víctimas del coronavirus. Me gustaría que pensásemos en la cantidad de personas que son víctimas, porque a veces hablamos de víctimas pensando en víctimas mortales, pero realmente víctimas son muchas más. Están las víctimas mortales, están los familiares que han perdido a un ser querido, que no se han podido despedir de ese ser querido como les hubiera gustado, que en muchos casos tampoco han podido siquiera enterrarlo como hubiesen querido, ¿verdad? Por otro lado está el baile de cifras, que realmente no sabemos cuántos fallecidos hay, ni aquí ni en ningún país, ¿eh? Ahora dicen que van a hacer un recuento, que son entre 30 y 40.000. Hay mucha diferencia, ¿no? Entre 30 y 40.000. Como si no estuviésemos hablando de vidas humanas, ¿verdad? Entonces, desde aquí queremos mostrar a todas las víctimas, como digo, nuestra solidaridad, nuestra empatía con el dolor. Y las iglesias evangélicas han diseñado un vídeo cortito de 2 minutos para rendir homenaje a las víctimas. Lo vamos a poner ahora. Y me gustaría que al finalizar Virgilio orase por las familias. ¿De acuerdo? Bien, pues ¿lo tienes listo, Rafael? Vale, pues vamos a verlo. No son solo banderas a media asta, o un lazo de luto, o un minuto de silencio. Os vamos a echar de menos, os vamos a llorar juntos y en soledad. Queremos honrar vuestro recuerdo, nunca os vamos a olvidar, porque sois más que un dato o una estadística. Eres papá, eres mamá, la abuela, el yayo, sois mi amigo, mi hermana, la tía, el compañero, el ángel que nos cuidó. Sois la voz al otro lado del teléfono, el abrazo que nos reconfortaba, la experiencia, la sabiduría, la inspiración. Y risas y sonrisas, y la mesa que nos sustentó en los malos tiempos, y el ánimo para ser mejores. Considerando la muerte como un hasta luego, y la vida, dijo Manrique, ríos que van a dar en la mar. Volveremos a veros y nos podremos besar. Mientras tanto, estáis en nuestra memoria. Lo que fuisteis forma parte de lo que somos. Y os queremos agradecer todo lo que disteis, el camino que abristeis, el esfuerzo que hicisteis. El mundo no será mejor sin vosotros, triste es pensarlo, mas pondremos empeño en compensar vuestra ausencia. Al menos sabemos que una vida eterna con vosotros cerca será más vida, y un cielo con vosotros dentro será más cielo.
Vamos a orar. Amén, amén. Por favor, a los niños os hablo, a los niños. Los niños tenéis que estar con los papás, ¿vale? No tenemos ahora clases porque no podemos asegurar la distancia de seguridad y es por eso que hemos dicho que los niños estén con los papás, ¿vale? Bien, Aline hablaba antes del testimonio, de dar testimonio. Y precisamente quiero hablar hoy de eso, del dar testimonio. El otro día Esteban me mostró una canción de uno de los discos en los que él participa con su grupo. Esta canción se llama El Ruso. Y habla de alguien llamado Julián, que antes era traficante y ahora es pastor. Y yo me vi muy identificado con la canción, salvando las distancias, claro, porque este era traficante en Medellín y yo en Valencia. Hay mucha diferencia. Pero me hizo pensar sobre el testimonio. A veces pensamos en testimonios como este del ruso, que era un testimonio espectacular, y pensamos que todos los testimonios deben de ser así, deben de tener unas connotaciones un poco de película, ¿no? Algo espectacular que contar, y que si no es así, pues que no hay testimonio que compartir. Y no nos damos cuenta de que lo más espectacular que nos ha sucedido ha sido el conocer al Señor. Y eso es lo que tenemos que compartir, el aceptarlo en nuestra vida, el nacer de nuevo, y eso no podemos dejar de compartirlo. Y más ahora en que hay tanta necesidad en las calles, con todo lo que estamos pasando, ¿verdad? Necesidades de dolor, necesidades de trabajo, necesidades de todo tipo. No podemos dejar de hablar del Señor. Dar testimonio es hablar de Jesús, no es otra cosa. A veces pensamos, ya digo, como en películas que tenemos que contar y no, es hablar de Jesús. A veces me ha pasado que le he dicho a alguien, comparte tu testimonio
y me ha respondido, yo no tengo testimonio que compartir. Claro que hay testimonio que compartir, lo que pasa es que estamos pensando en lo mismo, ¿no? En una película, en algo espectacular, en algo que llame la atención así de una forma que no deje lugar a dudas, pero por supuesto que tenemos testimonio que compartir. No nos confundamos con el testimonio de otros o la vida que han llevado otros con lo que nosotros hemos vivido en nuestro corazón y que es normal que compartamos con todo el mundo, ¿verdad? No comparemos nuestra vida con la de otros. Del mismo modo que la salvación es personal, nuestro testimonio es único. No dejemos de compartirlo. Dar testimonio es decir lo que Dios ha hecho en nuestra vida para que la gente a la que se lo estamos contando deseen tener lo que nosotros tenemos. Es así de sencillo. No importa, como digo, la espectacularidad de la conversión, sino el que de verdad te hayas convertido y lo quieras contar, lo quieras compartir a otras personas. Podemos pensar en la vida de Pablo, por ejemplo. Él tuvo una conversión espectacular. El domingo pasado estuvimos hablando de ello, si lo recordáis. Vimos que era perseguidor de la iglesia y que pasó a ser perseguido por sus, podríamos decir, compañeros de trabajo. Los mismos que le enviaban a perseguir a la iglesia son los que luego le perseguían a él. Y vemos que donde tenía oportunidad, él hablaba del Señor, como vimos el otro día. Si puedes poner, Rafa, por favor, Hechos 9:20, dice que enseguida se puso a predicar a Jesús en las sinagogas diciendo, Él es el Hijo de Dios. Ya dijimos el domingo pasado que se refería inmediatamente, lo primero que hizo fue contar lo que le había sucedido en su vida, predicar de Jesús. Pasó en un instante de esperar la venida del Mesías a decir que el Mesías ya había venido. El cambio es un cambio drástico, ¿verdad? Y eso es lo que hizo Pablo. Más adelante vemos que llega a Jerusalén y es detenido y lejos de asustarse pide dar testimonio de lo que le había sucedido y lo cuenta. Eso está en Hechos 22, pero no vamos a leer en Hechos 22, sino que vamos a ir más adelante porque lo vuelve a contar más adelante y más completo en Hechos 26. Si puedes ponerlo, Rafa. Hechos 26, y vamos a analizar el testimonio de Pablo para que nos sirva como ejemplo a cada uno de nosotros. Él no dejaba de dar testimonio, incluso su testimonio le servía a él mismo de predicación. Él predicaba con su testimonio. Entonces vemos que empieza el versículo 1 con la defensa de Pablo ante Agripa, Herodes Agripa. Y dice así, entonces Agripa dijo a Pablo, se te permite hablar por ti mismo. Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Me tengo por dichoso, rey Agripa, de que pueda defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que soy acusado por los judíos, mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Aquí vemos cómo Herodes le permite hablar para defenderse. Él extiende su mano, que es el gesto que se hacía entonces para que la gente callase y prestase atención. Entonces no habían micros para llamar la atención a la gente, ¿no? Este era el gesto que se hacía para que la gente se callase y supiesen que iba a empezar a hablar y entonces escuchasen. Pero claramente vemos la intención de Pablo, el propósito que él tenía, que no era el de defenderse. Lo que Pablo quería era que sus oyentes se convirtiesen, que sus oyentes escuchasen el Evangelio. Y aprovechó ese juicio o esa audiencia para dar testimonio. Y es por eso que en lugar de responder a las acusaciones que se le hacían, lo que hace es testimoniarlo sobre lo que Jesús ha hecho en su vida. Eso es lo que hace Pablo. Él podía haberse limitado a defenderse. Lo estaban acusando de algo grave y podía incluso morir.
pero lejos de limitarse a defenderse, lo que decidió fue hablar de quien le había salvado, hablar del Salvador. Y entonces vemos, porque es un testimonio muy estructurado, que empieza hablando de su vida pasada, la vida anterior de Pablo. Y dice, mi vida, en versículo 4, pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos. Es decir, está diciendo, los que están aquí delante conocen mi vida, conocen quién era yo. Dice, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, porque lo saben, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví como fariseo. Ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio, promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, rey Agripa, soy acusado por los judíos. Y dice, ¿qué? ¿Se juzga entre vosotros, cosa increíble, que Dios resucite a los muertos? Porque de eso es de lo que le acusaban, de que él hablaba de la resurrección de los muertos y había una parte que no creían en ello, ¿no? Entonces vemos que comienza hablando de lo que él era, de que era fariseo, dice que ellos podían testificar de eso mismo, y así capta la atención de los judíos. Es importante el captar la atención de la gente cuando estamos hablando, ¿verdad? Recordemos que los fariseos, que es una palabra que nosotros usamos para hablar cuando nos referimos a lo mejor a alguien que es un poco falso, ¿no? Los fariseos se les reconocía porque eran una secta muy cumplidora de la ley, aunque en muchas ocasiones no cumplían con lo que enseñaban o con lo que predicaban, y de ahí les viene el dicho. Y entonces vemos que les habla también de la promesa del Mesías, que era algo que todos conocían porque estaba en las Escrituras y ellos conocían las Escrituras, y que estaba prometido a las 12 tribus, que era una forma de llamar a todo el pueblo, a toda la nación de Israel. Y les habla también de la esperanza de la resurrección, que es de lo que le estaban acusando a él. El problema era que aunque los fariseos sí creían en la resurrección, los saduceos no. Y estos son los que estaban acusando a Pablo en este momento. Y entonces empieza Pablo a contar la historia de su vida. La historia de Pablo, el perseguidor, para que entiendan que ellos mismos, fariseos, cumplidores de la ley, a pesar de estar cumpliendo, Pablo, como fariseo, la ley, porque la intención de Pablo cuando perseguía a la iglesia era de cumplir con la ley, era de hacer lo correcto, les dice que estaba actuando de forma equivocada y está tratando de que ellos lo entiendan, para que vean también que del mismo modo ellos, tratando de cumplir la ley, podían estar equivocándose, juzgando de esta manera. Entonces empieza hablando de Pablo el perseguidor y dice en el versículo 9, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. Y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Está contando todo lo que hacía, ¿no? Todo el mal que hacía, sin temor a dar testimonio, porque eso iba a redundar en fortalecer el relato que él estaba compartiendo al dar esos detalles, ¿no? Es decir, no contaba lo malo para lucirse, no contaba lo malo que había hecho para decir qué malo era yo, sino que lo estaba contando para darle valor al cambio que había experimentado en su vida gracias al Señor. Eso es lo que estaba buscando Pablo. Incluso al decir yo di mi voto, que hemos leído, yo di mi voto, está dando a entender, parece ser, que él mismo fue miembro del Sanedrín, lo que da más fuerza a su relato, para que entiendan el cambio
que él estaba en una posición alta con los judíos haciendo cumplir la ley, pero en el momento de conocer al Señor todo cambió y también podía cambiar para ellos, ¿verdad? Y además reconoce que los obligó a que renunciaran a su fe. Esto es a lo que se refiere cuando dice a que blasfemaran. Entonces, tras relatar una imagen clara, una imagen nítida de quién era, aunque sin detenerse demasiado en ello, porque a veces nos detenemos demasiado a la hora de dar testimonio en nuestro pasado, en contar detalles del pasado, y hay que contar lo necesario y nada más, empieza a relatar su conversión, y aquí sí que se extiende. Y entonces empieza en el versículo 12 relatando su conversión y dice: ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes especiales y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, Rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo, y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Esta es la tercera vez que vemos en Hechos que Pablo relata su conversión y no le importa, vemos que no le importa contar este hecho sobrenatural, a pesar de que la gente podía creerlo o no creerlo, podía reírse de él, burlarse, podían decir, pero ¿qué es esto que nos estás contando, no? Realmente era raro, porque era algo sobrenatural. Pero a Pablo no le importaba en absoluto, a Pablo no le importaba que se riese, no le importaba lo que la gente dijese de él. Lo que él quería era llegar a la gente para hablarles de Jesús, de ese Jesús que le había salvado. Yo me pregunto, ¿qué habríamos hecho nosotros si hemos vivido un encuentro así, un encuentro sobrenatural? Algo que parece del programa Cuarto Milenio. ¿Nos atreveríamos a contarlo a la gente? ¿Nos atreveríamos a dar testimonio como Pablo lo estaba dando, a pesar de correr el riesgo de que podíamos quedar como locos? Y a Pablo no le importó, ¿verdad? Y sigue en el versículo 15 y dice: yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Le está diciendo, Señor, que lo ha llamado para ponerlo por testigo y ministro de las cosas que ha visto y de las que va a ver, como diciéndole, lo que has visto no es nada, acabas de empezar, vas a ver muchas más cosas. Pablo había visto muchas cosas, ¿verdad?, que ya estaba contando, pero le quedaban muchas por ver y que también tenía que contar, ¿verdad? Recordemos que la palabra testigo significa el que está dispuesto a morir por su fe. Es la traducción de la palabra que se usa aquí. Pablo estaba claramente dispuesto a morir por su fe, ya que, como vemos, en lugar de defenderse, lo que estaba haciendo era predicar a Cristo. Tenía la oportunidad de defenderse, estaba en medio de un juicio o una audiencia, como queramos llamarle, pero él estaba dando su testimonio, sin importarle su defensa. Estaba dispuesto a morir por su fe. Estaba siendo ese testigo que le acababa de decir el Señor, que lo había llamado para ser testigo y ministro del Evangelio. Bien, Pablo aprovechó
el tiempo que tenía, el tiempo que le daba el rey para explicarse, para cumplir con su llamado. Su llamado era predicar el Evangelio. Y el tiempo que tenía, en lugar de defenderse, lo dedicó a predicar el Evangelio. Cuando hablamos, tenemos que tener en nuestro corazón el corazón de los oyentes, el corazón de las personas a las que nos estamos dirigiendo para tratar de llegar a ellos con esa palabra. Y eso es lo que Pablo estaba haciendo. Pablo no estaba mirando por sí mismo, no estaba mirando por librarse de la muerte, no estaba mirando por salir libre de ese juicio, estaba mirando por la salvación de todas las personas que estaban escuchando en ese momento. No le importaba el resultado del juicio en cuanto a sí mismo, sí que le importaba el resultado del juicio en cuanto a los oyentes, a los que le estaban escuchando en ese momento, ¿verdad? Lo que él quería era que entendiesen que estaban en oscuridad y que debían de venir a la luz de Cristo. Y Pablo, como digo, simulando su defensa, porque para todos él estaba defendiéndose, él estaba en un juicio, se le había dado la oportunidad de defenderse, simulando su defensa, lo que estaba haciendo era sembrando el Evangelio en los corazones de los oyentes, como debemos hacer nosotros. Y a la vez, fijaros, les habla de la vida eterna, algo que no creían los saduceos, algo por lo que le habían acusado, al hablarles, como hemos leído, de la herencia de los santificados, la herencia de los santificados. Pero arriesgándose aún más, también acabamos de leer que les estaba hablando de que el Evangelio era también para los gentiles. Ahí se estaba jugando la vida de nuevo, porque era una herejía para los judíos. Estábamos en un momento en el que eso no se aceptaba, ¿verdad? Y sigue Pablo en el 19. Como vemos, Pablo no temía morir por todo lo que estaba diciendo. Y en el 19 dice: por lo cual, rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén, y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintieran y se convirtieran a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Bien, ¿por qué habla aquí de obras si la salvación no es por obras? Está hablando de obras dignas de arrepentimiento. Lo que está queriendo decir es que la conversión, que significa cambio, se debe de ver. Es lo que está diciendo. Que si de verdad se habían convertido, se debía de ver en sus vidas, se debía de ver en su conducta, se debía de ver en su testimonio, se debía de ver en que le preocupaban más los demás que uno mismo, etcétera, ¿no? Tal como estaba hablando él, el arrepentimiento y las obras van unidos, porque cuando se nace de nuevo, se es otra persona. El nacer de nuevo no son solo palabras. Realmente cuando nacemos de nuevo somos otra persona, una persona diferente, y eso se debe de notar, eso se debe de ver. Santiago dice claramente que la fe se demuestra, ¿verdad? Lo hemos visto muchas veces. Y sigue en el 21 diciendo: por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Esto era la verdad y no lo que decían los judíos. Habían intentado matarle sin ningún motivo. Y si no tenían motivo, ¿por qué querían matarle? Porque querían callarle, porque no querían que diese su testimonio, no querían que hablase a la gente, no querían, como dice en otro texto que leímos el domingo pasado, no querían que confundiese a los judíos, porque Pablo con su predicación dice que los confundía y se quedaban sin respuesta, no sabían ni cómo reaccionar. No tenían argumentos para debatir lo que Pablo decía. Y sigue el 22 diciendo: pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas
que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. Es decir, no diciendo nada, absolutamente nada, en contra de la ley o los profetas, sino todo lo contrario, ya que el Antiguo Testamento enseña, si leemos en el 23, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al mundo y a los gentiles. Sabemos sobradamente de las profecías mesiánicas, ¿verdad?, en las que se enseñaba todo lo referente al Mesías en cuanto a su linaje, en cuanto a su padecimiento, en cuanto a su muerte y en cuanto a su resurrección, a todo lo que él estaba hablando, y eso es lo que les está recordando Pablo. Probablemente se está refiriendo a Isaías 52 y 53. Quien lo juzgaba como romano probablemente no sabía de esto, o puede ser que hubiese oído algo, ¿no? Pero los que le acusaban sí que sabían de todo esto. Los judíos, fuesen fariseos o saduceos, sí que sabían de todo esto porque conocían las Escrituras y son los que estaban oyendo, y es a los que Pablo se estaba dirigiendo. Y entonces sigue el 24 diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: «Estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco». Pero él dijo: «No estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura». Festo está absolutamente sorprendido por lo que dice Pablo. Está, pues eso que dice: «Te has vuelto loco, Pablo», ¿no? Le acusa de exceso de estudio, de que por mucho estudiar se ha vuelto loco. Tengamos en cuenta que él es romano y él no tiene los conocimientos que tenía Pablo ni que tenían los judíos que estaban escuchando todo este argumento de Pablo. Y entonces todo esto le sonaba un poco a chino, ¿verdad? Dice el 26, el rey, delante de quien también hablo con toda confianza, sabe estas cosas, pues no pienso que ignora nada de esto, porque no se ha hecho en ningún rincón. Está hablando de la resurrección de Cristo, está recordando que es algo bien conocido, es algo que sucedió en presencia de personas, que hay muchos testigos. A la vez es algo que se hablaba no solo en el templo, sino que se hablaba en cada rincón de Jerusalén. Está diciendo, el rey es conocedor de esto, ha tenido que llegar a oídos del rey que Cristo resucitó y que hay muchos testigos de ello. El 27 dice: ¿crees, rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Aquí Pablo está poniendo en un dilema a Herodes Agripa. Fijaros que no dice si crees en los profetas, dice si crees a los profetas. Si el rey dice que cree lo que decían los profetas, eso va unido a creer todo lo que Pablo está diciendo. Y entonces quedaría mal con sus colegas romanos, pero si dice que no cree, con quien va a quedar mal es con los judíos. Entonces aquí tiene un dilema el rey, ¿verdad? Y entonces se sale por la tangente y le da una respuesta que no es lo que le había preguntado Pablo, y dice en el versículo 28, entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades de hacerme cristiano. Por poco me persuades de hacerme cristiano. Aquí vemos como el rey, como digo, no contesta la pregunta de Pablo, porque cualquier respuesta que le hubiese dado a Pablo le perjudicaría. Y entonces se sale por la tangente como diciendo: te ha faltado un poco de tiempo para convencerme, o algo así, ¿no? Recordemos, por cierto, que nosotros no convencemos, que quien convence es el Espíritu Santo. Nosotros exponemos, nosotros exponemos la verdad y el que convence es el Espíritu Santo. Y Pablo dijo: quisiera Dios
que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fuerais hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Y aquí vemos las verdaderas intenciones de Pablo en este juicio, que no eran otras que el que todos los oyentes se convirtiesen. En ningún momento pensó en librarse de esas cadenas. Su propósito era que todos los que estaban escuchando se convirtiesen. Cuando dijo estas cosas, se levantaron el rey, el gobernador, Berenice y los que se habían sentado con ellos, y cuando se retiraron aparte hablaban entre sí diciendo: ninguna cosa digna de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Y Agripa dijo a Festo: este hombre podría ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César. Es decir, vemos que al acabar el juicio o la audiencia, como queramos llamarle, vemos el reconocimiento de Agripa y de Festo de que Pablo era absolutamente inocente de cualquier cargo, pero que al haber apelado a César no podían dejarle libre y el proceso debía de seguir su curso. Pero es que ni siquiera los judíos le acusaban, porque no encontraron nada contra él. Hasta aquí vemos el testimonio de Pablo, que es un testimonio muy bien estructurado e impactante. Y vamos a ver muy rápidamente, en 2 versículos, otro testimonio que no tiene nada que ver con el de Pablo. Es el testimonio de Job. A través del relato bíblico no vemos nada parecido a lo que vimos con Pablo. El primero era un perseguidor de la iglesia, alguien duro, alguien que iba pues con su equipo, con sus soldados, deteniendo cristianos. Sin embargo, Job, dice Job 1, había en el país de Uz un hombre llamado Job, era un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Se podía decir algo mejor de él? Era un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Vemos la diferencia con el de Pablo. Esta es la primera vez que se menciona a Job, y la primera vez que se menciona a Pablo está presenciando el martirio de Esteban. Si seguimos con Job, en el 5 dice: y acontecía, Job 1:5, acontecía que habiendo pasado el turno los días del convite, Job enviaba y lo santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Es decir, Job ofrecía holocaustos, sacrificios por sus hijos, no por lo que sus hijos habían hecho, sino por lo que quizá habían hecho o por lo que podían hacer. Por si acaso habían hecho algo malo. Él no lo sabía, pero por si acaso, él se adelantaba y ofrecía el sacrificio antes de nada. Vemos las diferencias iniciales de Pablo y de Job en cuanto a su testimonio. Al principio os hablé del testimonio del ruso que sale en una canción del grupo de Esteban, ¿verdad? Y os hablé también de alguien a quien se le pide que dé testimonio y dice que no tiene testimonio. Lo que quiero es que veamos estos 2 testimonios porque son totalmente diferentes, pero los 2 son testimonios. Los 2 sirven de testimonio. Los 2 ayudan a acercarse a los que lo ven a Dios. Aquí vemos, en el caso de Job, vemos la vida ejemplar y vemos que a pesar de ser definido como un varón perfecto, necesitó recibir el trato de Dios. Eso puede parecer un poco una incongruencia, no se acaba de entender. Podríamos decir que más que perfecto era el más perfecto de todos en ese momento,
Pero lo cierto es que a pesar de definirlo así, necesitó recibir el trato de Dios. Y eso tiene que hacernos pensar, y tenemos que pensar que nadie, absolutamente nadie, por muy perfectos que seamos, estamos exentos de recibir el trato de Dios. Todos necesitamos crecer, aunque hayamos nacido en una iglesia. Todos necesitamos cambiar, aunque hayamos nacido en una iglesia. Todos tenemos un testimonio que contar, aunque hayamos nacido en una iglesia, y todos necesitamos y tenemos la obligación de compartirlo. Sigue el relato, porque Job compartió el testimonio a su manera, y ahora lo vamos a ver. Y vamos a leer en Job 1:20, dice: entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Aquí se acaba de enterar Job de que ha perdido todas sus posesiones, sus casas, sus ganados, incluso a sus hijos e hijas. Lo ha perdido todo. Y entonces dice que rasga su manto, rasura su cabeza y dice esto tan importante: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, bendito sea el nombre de Jehová. Y dice el texto, nos recuerda, en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Yo me pregunto, ¿cómo habríamos reaccionado nosotros si de golpe, en un instante, perdemos todas nuestras posesiones, toda nuestra familia, todo lo que tenemos, lo perdemos todo? ¿Habríamos dicho esto? ¿Habríamos dicho: el Señor dio, el Señor quitó, bendito sea su nombre? Aquí Job ya estaba predicando, ya estaba dando su testimonio con estas expresiones. Pero la cosa no queda ahí. Sabemos que Satanás hirió a Job con una sarna maligna, dice la palabra, dice, ilustrándolo, desde la planta del pie hasta la coronilla, de tal forma que todo él era una costra. Y dice que fueron sus 3 amigos a visitarle y que primero hasta dudaron de que fuese él, porque estaba irreconocible, pero le vieron que estaba sufriendo tanto que dice que se sentaron 7 días a su lado sin hablar con él. No se atrevieron ni a hablar, no podían emitir ningún sonido. Se sentaron 7 días en silencio a su lado, tan verle. ¿Cómo estaría Job? ¿Qué estaría pasando? ¿Qué estaría sufriendo? ¿Podemos imaginar el aspecto, el dolor? ¿Cuál fue la respuesta de Job a esto? A esta situación que dejó sin habla a sus amigos. Lo tenemos en Job 2:9. Dice: entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Vemos el testimonio de alguien que no era ni perseguidor de la iglesia, ni traficante, ni nada, de alguien que era recto, de alguien que era perfecto. Y podemos ver, para no extendernos, el cambio de Job, ese cambio que él probablemente no se daba cuenta de que necesitaba un cambio, pero que lo necesitaba y por eso pasó por esas pruebas y el cambio lo experimentó, ¿verdad? Porque al final del relato dice que a pesar de toda
esa entrega hacia Dios que tenía, de todos esos sacrificios que ofrecía, de todo eso, esa actitud que tenía ante la adversidad, que siempre reconocía a Dios como Señor y en ningún momento pecó contra Dios, a pesar de todo eso, dice al final que solo de oídas te conocía, mas ahora, cuando he pasado la prueba, cuando he pasado por todo esto, mis ojos te ven como cara a cara. Reconoce que necesitaba pasar por todo eso para crecer, para madurar, para acercarse más al Señor. Como digo, nadie estamos exentos de pasar por pruebas. Las pruebas son buenas. Las pruebas nos hacen mejores. ¿Qué podemos aprender de estos dos testimonios? Job nos enseña que por más entregados que estemos, porque a él se le reconoce como una persona entregada, una persona que ofrecía sacrificios sin necesidad de ofrecerlos, etcétera, etcétera, por más entregados que estemos, siempre tenemos algo que aprender y que también aprendemos que para dar testimonio no hace falta hablar. Con el ejemplo es suficiente. Con el ejemplo es suficiente. A veces necesitamos hablar, pero el ejemplo es lo principal. En las actitudes, en los hechos, en las obras, es en lo que la gente se fija. Si nuestras obras, si nuestra forma de caminar no es la correcta, por más que hablemos, no va a servir de nada. Por más tiempo que estemos en una iglesia, siempre tenemos que seguir creciendo, tenemos que seguir madurando, tenemos que seguir cambiando y dando testimonio, por supuesto, aunque solo sea con el ejemplo, ¿verdad? Y Pablo nos muestra en su defensa ante Agripa, ante Herodes Agripa, el ejemplo de un testimonio hablado bien estructurado. Pablo sabía, era consciente de la espectacularidad de su testimonio y lo aprovechaba en cada ocasión, ¿verdad? Entonces vemos cómo empieza primero buscando la ocasión para hablar. Primero convence, le dice: excelentísimo Señor, convence al rey para que le escuche, ¿verdad? Y le permita decir todo lo que tiene que decir. En este sentido debemos de pedir al Señor que nos provea de encuentros con las personas, nos provea de conversaciones, nos facilite las conversaciones para poder exponer lo que tenemos que exponer. Luego vemos que habla de su pasado, que es algo necesario, pero sin extendernos, como Pablo nos extiende, sin extendernos mucho ni deleitarnos en el pasado, en la vida de pecado que llevábamos. Y luego sigue con el relato de su conversión, en lo que ahí sí que es muy explícito. Hablando de su conversión, es muy explícito, cuenta muchos detalles y en ningún momento le importa lo que piensen los demás. No le importa que digan que está loco, que cómo le ha podido suceder eso, que eso no hay quien se lo crea, ¿verdad? Son cosas que a veces nos han podido decir. No debe importarnos. Lo que nos ha sucedido con el Señor, lo que hemos vivido con el Señor, es lo que tenemos que contar. Por raro que parezca. Y luego sigue con el resultado y la consecuencia de su conversión, con lo que casi dice que consigue que el rey se convierta, ¿verdad? Sin olvidarnos, como he dicho antes, que nosotros no convencemos, sino que es el Espíritu Santo el que convence. Es una clase, este testimonio de Pablo, el que da en Hechos 26, es una clase magistral de los pasos que debe de tener un testimonio hablado, un buen testimonio. Y yo quiero dejarlo aquí con algunas preguntas para que nos hagamos. Creo que ha quedado claro que todos tenemos un testimonio que dar, ¿verdad? Creo que eso ha quedado claro, ya sea de palabra, ya sea de obra, y por supuesto con los dos, de palabra y de obra. Todos tenemos un testimonio que dar. No tenemos que fijarnos
en la espectacularidad. Lo que tenemos que pensar es en lo que Dios ha hecho en nuestra vida. El Señor un día nos rescató y eso es lo que tenemos que compartir a la gente. En la vida de cada uno de nosotros el Señor ha hecho algo grande y eso no podemos callárnoslo. Cada conversión es un milagro. Cada conversión es un milagro porque es un nuevo nacimiento. Somos una nueva criatura. El vacío interior ha desaparecido. Ya estamos completos en Cristo. Cada conversión es un milagro y no podemos callarnos, no podemos dejar de contarlo, ya sea, como digo, de palabra, ya sea de obra, ya sea a través de una canción o como sea que el Señor nos dé la posibilidad, ¿verdad? Yo me pregunto, para la reflexión y no para que contestemos ahora, por lo que hemos visto en esta mañana, ¿correríamos el riesgo de ser tomados por loco, como Pablo, o mediríamos las palabras? Examinémonos, pero tenemos que decir lo que nos ha sucedido, tal cual. Lo que nos ha sucedido es lo que tenemos que contar. No podemos obviar, no podemos quitar cosas, ni tampoco necesita nuestro testimonio que sea adornado por nosotros, porque nuestro testimonio es lo que ha hecho el Señor, es la obra del Señor, y eso habla por sí solo, ¿verdad? En el caso de vivir lo que vivió Pablo, me pregunto, ¿nos habríamos dedicado a dar testimonio o nos habríamos limitado a defendernos? Algo para la reflexión también, ¿verdad? ¿O cómo reaccionaríamos, como he dicho antes, si de golpe perdemos todas nuestras posesiones, toda nuestra familia, nuestros hijos, nuestras hijas? Todo. ¿Cómo reaccionaríamos? ¿Diríamos Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito? ¿O diríamos recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? ¿Cómo reaccionaríamos? Son preguntas para la reflexión. Y finalizamos leyendo un texto que está en Hechos 17:6, que dice: al no encontrarlos, arrastraron a Jasón y a algunos de los hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: esos que han trastornado al mundo han venido acá también. Se está refiriendo a Pablo y a Silas. Así es como se referían a los cristianos, esos que han trastornado el mundo. ¿Por qué trastornaban el mundo? Porque contaban su testimonio, porque decían lo que Dios había hecho en sus vidas. Y la gente les seguía. Los judíos se confundían. No sabían qué responderles y caían a los pies del Señor. Y eso es lo que el Señor espera de cada uno de nosotros. Que trastornemos el mundo, que trastornemos el lugar en el que Él nos ha puesto, que demos testimonio, que contemos a la gente lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, lo que hace cada día, porque cada día hace cosas en nuestras vidas. Y que realmente el mundo sea trastornado para la gloria de Dios. Que cuando vayamos a algún sitio nos vean y digan: ya han llegado los que trastornan el mundo. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra, gracias por el testimonio de Pablo y de Job, Señor. Gracias, Dios mío, porque nos alientan y nos recuerdan la necesidad que tenemos de contar tus maravillas, la necesidad que tenemos de ponerte en primer lugar, de reconocerte como nuestro Dios y nuestro Señor a pesar de las circunstancias que nos rodeen, Señor. Te ruego en esta mañana que nos des fuerzas, que nos des palabras, que prepares los encuentros para que podamos dar testimonio cada día a las personas que tú pongas delante de nosotros, Señor. Y que realmente allá donde vayamos, la gente cuando nos vea diga: ya han llegado los que trastornan el mundo. Y que la gente
quiera escucharnos para seguirte a ti, Señor. Danos las palabras adecuadas en cada momento para captar la atención de las personas y que todo el mundo pueda conocerte, Señor. En tus manos nos ponemos, dirige nuestras vidas, dirige nuestros pasos y prepáralo todo para tu gloria y para tu honra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Quería decir una cosa que se me pasó antes, y es que el martes, ya hemos hablado varias veces de que queríamos empezar de nuevo las clases de música. Va a haber también canto para personas que quieran formar parte del ministerio de alabanza. Entonces el martes a las 6 de la tarde empezaremos, tendremos la primera reunión y dependiendo de los instrumentos o las voces o de la gente que venga, nos organizaremos de una manera u otra, ¿de acuerdo? Entonces el martes a las 6 de la tarde nos vemos aquí todos los que estéis interesados. Amén. Cuando estaba contando Fernando lo de Pablo y lo de Job, yo me identificaba, ¿no? Porque Fernando, como muchos sabéis su testimonio, traficante, bla, 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 mucho más, bla, 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 mucho más, ¿vale? Y yo era una persona, pues, que respetaba a mis padres, que no salía por ahí a discotecas, no salía con chicos, no bebía, no fumaba, trabajaba. Entonces, muy diferente el testimonio de Fernando, el testimonio mío. Yo, por eso, no pensaba que yo era más buena o que el Señor tenía que orar o más por Fernando que por mí, porque él era, ¿vale? Porque nadie es bueno, solamente Dios. Y necesitar al Señor lo necesitamos todos, sea traficante, drogadicto, alcohólico, la persona que no sale, que no bebe, que no fuma, todos. Tenemos aquí, Fernando lo reflejaba ayer, como un puzzle, ¿no? Y tenemos piezas y encaja la familia, el hogar, el trabajo, ¿vale? Y ahí hay uno que está hueco. ¿Qué pasa? Lo queremos llenar con coches, con el trabajo, con la familia, con el alcohol, con las drogas, con fumar. ¿Qué pasa? En ese momento que estamos haciéndolo, nos sentimos bien. Pero cuando se termina ya el subidón, como yo digo, el vacío vuelve otra vez. Aquí lo tenemos otra vez. ¿Qué pasa? Que cuando conocemos a Jesús, ¿vale? Cuando conocemos a Jesús, esa pieza que nos faltaba hace así como un engranaje, ¡clac!, y encaja. Y ya ese vacío que nosotros teníamos antes y lo teníamos que llenar con cosas, ya teniendo a Jesús lo tenemos todo. Dice, el Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. No es que no me va a faltar casas, no me va a faltar, no, teniendo al Señor lo tenemos todo. Amén. El testimonio de Fernando lo cuentan y mucha gente se impacta. A lo mejor me subo yo aquí, lo cuento y dicen, pero no, todos necesitamos a Jesús, seas lo que seas, todos necesitamos a Jesús, conocerlo, aceptarlo en nuestra vida y de pedir perdón por todo aquello que hemos hecho. Amén. Así que vamos a cantar una alabanza, nos vamos a poner de pie. Luego tenemos un cumpleaños y luego quiero decir algo cuando terminemos de todo, ¿vale? Así que vamos a ponernos de pie con alegría, con ánimo, con gozo. Vamos a cantar a aquel que vive en nuestra vida, aquel que reina en nuestro corazón, aquel que un día teníamos un vacío y Él se puso en nuestro corazón y llenó todo aquello que nos faltaba, Él lo suple, amén. Todo lo que nos falta, el Señor lo
suple, amén. Así que vamos a cantarle con alegría y con gozo. Aleluya. Incomparable, inagotable es tu amor, y me rodea, y me abrazaste, me sonreíste, Señor, en mi pecado, tu amor me alimenta, tu amor me sustenta. Celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor. Inmensurable, inagotable es tu amor, y nunca cambia. Estás conmigo y no me puedes escapar, aunque lo intenté. Tu amor es eterno, tu amor es perfecto. Celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor, celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor. Aleluya. Celebraré tu amor y tu misericordia, oh Dios. Celebraré tu amor y tu misericordia, oh Dios. Celebraré tu amor y tu misericordia, oh Dios. Celebraré tu amor todo. Venga, aleluya. Celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor, celebraré tu amor. Amén. Hoy hay un cumpleaños. A ver, yo ser de Rafa, ¿hay alguno más de esta semana que lo hayan cumplido? ¿No? Pues ven aquí, Rafa. Vamos a orar por ti. Ven, ven. Amén. Ahora, Fernando, ora por Rafa. Qué alegría, ¿verdad? ¿40? Sí. Muy bien. No. El otro día, en la reunión de oración, no sé quién preguntó, Virgilio, ¿no? Que si notamos algún cambio a los 40, ya a los 40 empecé a notar que se movía la barriga cuando bajaba la escalera. Sí que se notan los 40 años. ¿Sí? Bien, vamos a orar, ¿vale? Señor, te damos muchas gracias por la vida de Rafa, Señor. Gracias porque hasta aquí tú lo has ayudado. Gracias por la suerte que hemos tenido nosotros de conocerle, Señor. Y Dios mío, te rogamos por su vida. Tú conoces sus circunstancias mejor incluso que él mismo. Y te rogamos, Señor, que le proveas
proveas de cualquier cosa que Él necesite, ya sea espiritual o material, Señor. A veces, Dios mío, pedimos sin entender, creyendo que algo es mejor cuando no lo es. Te rogamos, Señor, que tú ilumines de alguna forma a Rafa para que él se acerque cada día más a ti, que él pueda saber, ver lo que realmente le conviene y pueda pedirte de acuerdo a esas cosas, Señor, que solo van a ser bien para su vida. Lo ponemos en tus manos, te damos gracias por haberlo ayudado hasta aquí y por todo lo que vas a seguir ayudándolo de ahora en adelante. Gracias por todo, Dios mío, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos todos cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos todos cumpleaños feliz. Ahora ya nos despedimos de los que nos están viendo por internet, le damos gracias por estar ahí y que el Señor los guarde, los bendiga, los proteja hasta el domingo que viene. Amén.